Cuando nosotros revisamos las estadísticas de este canal de YouTube, este canal que es la plataforma del pueblo dominicano, esta es la voz de los dominicanos, de los soldados, de los policías, de los bomberos, de los pensionados, de los policías municipales, de todos los sectores de la sociedad dominicana, principalmente haciendo énfasis en aquellos que están en una situación de desventaja frente a ese monstruo que le llamamos Estado. Para eso estamos. Cuando vemos las estadísticas, el 75% no se ha suscrito. Insistimos en esto. Suscríbase, comparte este video, envíeselo a sus amigos a través de las distintas herramientas, medios, los grupos de WhatsApp, a los primos, a los hermanos, y vamos a convertir esta plataforma que ya se está fortaleciendo grandemente en una verdadera potencia de comunicación para todos ustedes. Miren, hay una frase utilizada por los estoicos, esa visión filosófica, ese estilo de vida del estoicismo, memento mori. Memento mori es una frase muy interesante. A veces la gente le puede dar una sección diferente, una interpretación diferente, un significado distinto al momento de aplicarlo. La frase significa: recuerda que morirás, memento mori. Recuerda que morirás. Algún día morirás. Entonces, el mensaje que nos envía es que debemos aprovechar la vida, vivir a plenitud, sin dañar, sin juzgar, sin prejuzgar, sin perseguir, sin envidia, sin esos deseos negativos. Disfrutar la vida. Y disfrutar la vida es vivir momentos agradables con los amigos, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con tus hijos, con tus padres, con todo tu entorno. Esa es la interpretación que se le da positiva de parte de la visión estoica a esta frase: recuerda que morirás, memento mori. Entonces eso nos lleva a nosotros ser conscientes, porque algún día vamos a caer, por más alto que estemos, porque hay gente, cuando logra el éxito material, no el éxito de la felicidad, de la alegría, del buen vivir, sino el éxito de logros materiales, de posicionamientos, de aplausos. A veces pensamos que somos inmortales. Y cuando estamos en ciertas posiciones de relevancia en la sociedad o en las sociedades, pero en este caso en República Dominicana, tendemos a maltratar, a perseguir, a vejar, a hacer daño. Y hoy yo quiero aprovechar que tengo una visión filosófica cartesiana. Pienso en la razón, en el racionalismo de Baruch Spinoza,
estos grandes filósofos, pero también el pensamiento sobre la vida de, de Séneca, de Martin Heidegger. Es decir, uno tiene una visión filosófica y los pies sobre la tierra. Por eso quiero aprovechar este momento para yo continuar narrando una experiencia donde pude observar los egos a su máxima expresión. La corrupción, el poder, la megalomanía, el dominio, y después fueron reducidos esos personajes a nada. Porque el poder es una sombra. El poder es como un río fuera de su cauce, que si tú te cruzas te arrastra. Eso es el poder. Y hay que darle una interpretación correcta al poder, porque el poder es pasajero. Nosotros somos pasajeros. La frase lo dice, memento mori. Recuerda que morirás. Y para eso debe hacer el bien. Debe aportar. Continuando con mi experiencia en la escolta de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina, esposa del expresidente Danilo Medina, que yo estuve a partir del año 2012 en esa escolta, y puedo decir que fue el momento en mi vida militar más difícil que viví. Porque yo estuve en muchísimos escenarios como militar, acepté el mando, pero en el despacho de la primera dama se jugó con mi dignidad. Se abusó. No solamente conmigo. No solamente conmigo. Porque, miren, en las Fuerzas Armadas, por lo precario y por la falta de institucionalidad, por la falta de oportunidades, de reconocimientos, que a ti no te reconocen tu disciplina, exigen la disciplina, pero eso no te lo reconocen. No reconocen tu preparación militar, es una, y tampoco reconocen tu preparación intelectual academicista. Eso no te lo reconocen. En las Fuerzas Armadas está compuesta por anillos y promociones. Escuchen esto. Anillos y promociones, anillos palaciegos, grupos, sectores. Este es del grupo de fulano, este es el teniente que pertenece a tal grupo, este no tiene grupo y este es el que la gran mayoría no tienen grupos. Entonces, esos que no tienen grupos por el sistema, por la necesidad, porque en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se juega mucho con las necesidades económicas, las falta de conocimientos, y con eso te manipulan, con eso te obligan, con eso te someten, porque tú después que tienes 5 o 10 años en la institución, tú lo que piensas ya en una pensión, y eso te mantiene atado. Todo el mundo no es Néstor Mateo, que renunció faltándole 1 año y 6 meses para cumplir 20 años. Renuncié, a mí no me cancelaron como hay muchos que me escriben ahí. Digo, no, fue que yo me fui, renuncié, porque me harté del sistema, porque no compartí, aguanté 18 años y vi que no había forma de tú enderezar eso. Porque es
Es un monstruo donde todo el mundo está hambriento. Y aquellos que tienen mayores posibilidades económicas, que pueden comprar, que pueden hacer negocios, esos son los que sobreviven. Y entonces el 99% son pobres infelices. Y esos pobres infelices son adoctrinados. Se le cambia su pensamiento. Entonces, continuando con esto, yo caí a esa escolta de la primera dama. Sinceramente que yo no se lo recomiendo a nadie que pase esto. Discriminación racial. Ahí. Discriminación por mis orígenes. Discriminación por mis orígenes militares. Porque no salí de una academia. Yo fui el primero, yo y un oficial. Yo como sargento y otro oficial como segundo teniente, pero que no es académico, pero es un super guardia, caímos a la escolta de la primera dama, los primeros dos en el año 2012. Después vinieron otros oficiales académicos y se integraron. Yo he dicho eso en otras ocasiones, pero lo que quiero destacar aquí es que ahí mismo, cuando llegaron esos oficiales, llegaron en manada y hambrientos. Llegaron con anillos. Y comenzaron a hacer una visión de esa posición de trabajar con el poder, con la primera dama, de que ellos iban a sacar su apartamento, sus buenos vehículos, sus casas, fincas, en una escolta que no paga. El mensaje, la interpretación que nosotros en ese momento le dábamos, yo, por estas personas lo que vienen es a atracar, a robar. Porque si tú tienes esos ideales, y en efecto, comenzaron a hacer un sinnúmero de abusos en la institución, en la escolta, y que también, algo que yo quiero ponderar y destacar, o no ponderar, sino destacar de toda esta tragedia, es que la primera dama, yo la respeto porque ella no tiene que hablar conmigo ni nada de eso, a mí no me importa. La respeto en el sentido de que no fue una persona que se veía una persona muy decente. Ahora, nosotros nunca hablamos con esa señora en 4 años. Esa señora nunca nos saludó y tenía un ayudante ahí, un tigre, una vaina ahí, que ese tampoco, eso ni miraban a uno. Nunca conversamos, porque tú tienes un grupo de gente que son tu seguridad, que te están protegiendo. En algún momento tú por lo menos los saludas. Porque ¿qué es lo que pasa también? A los escoltas, muchos incumbentes, funcionarios, no lo ven como seres humanos, sino como guardia para trabajar. Ellos creen que no son gente, que son perros, que son animales. Esa es la interpretación que le dan sobre al personal de escolta, que no tienen familia, ni lo miran, no lo saludan, no le importa, no hay una consideración, pero le gusta verse escoltado con 5, 10, 15 escoltas, llevándolo para arriba y para abajo, cuidándolo a ellos. Esas son de las tragedias que se ven. Entonces, señores, y ahí comenzó, en mi caso, se hacían unos viajes internacionales. Unos viajes internacionales para el exterior, para diversos países que la primera dama participaba. Ella iba a hacer sus actividades con otras primeras damas, otros eventos. Y en esos viajes, yo siendo parte de la escolta, a mí, por mí, y eso la verdad que no quiero que se interprete como un reclamo de mi parte, porque la verdad que yo nunca lo solicité a ellos, nunca le dije, lo aguanté, pero donde hay 10 seguridad a una sola persona, o no una, no, sino de 10, 4 personas, en todos los viajes que se hacían, en todos los viajes, porque había una mafia con los viajes. Eso era un atraco, porque entre ellos mismos se repartían los recursos en esos viajes, porque te mandaban porque tú tenías que repartir, porque se convirtió en un anillo. Y a mí, señores, me pusieron dinero de más para que yo tenía que devolver.
dentro de la mafia, de la delincuencia que tenían esa gente ahí, en eso. Y eso lo hacían con muchísimos de nosotros que estábamos ahí, que hacíamos el trabajo y nos ponían a taponear. A taponear. Y un grupito era que, pero un asunto burdo, un asunto sin consideración en ese sentido, en unos anillitos de delincuentes. Todo el que hace eso y promueve eso son soberanos delincuentes, se lo digo yo, soberanos delincuentes. Y yo quisiera que uno de ellos se pronuncie, porque ellos lo que no saben es las evidencias mías sobre la gente que tenían dinero, porque yo tengo los vouchers y tengo las nóminas, yo las tengo, para que ustedes sepan, y sé cuáles son la gente de la R que estaban también nombrados ahí, que le sacaban dinero. Los nombraban y tenían una persona para recoger su cuarto. Fue uno de los episodios más amargos. Aparte de que se abusaba del personal, señores, que lo dejaban después que concluían el servicio 4 y 5 horas ahí, que lo metían preso, oye, un civil metiendo preso a guardia ahí. Le metían 10, 15 gente, días preso en el mismo despacho. Gente trabajando todos los días. Discriminación racial en eso. Robo. Prostitución. Eran todos esos episodios que se daban en esa escolta de la primera dama Cándida Montilla de Medina. Uno de los momentos más terrible que yo viví en eso por el exceso del lambonismo, por el robo, por el saqueo, por el maltrato, por la desconsideración que se hacía en estos anillos palaciegos delincuenciales. Es por eso que yo le digo a ustedes, señores, principalmente a los soldados, miren, estudien. Estudiar no es que tú necesariamente tengas que ir a una universidad. El estudio es un derecho humano. El estudio es liberación. El estudio es libertad. Los pueblos, a medida que tú vas estudiando y vas aprendiendo y vas conociendo, tú te vas liberando. Tú vas entendiendo el mundo. Y no te convierte en una foca. No deja que nadie te utilice. Nadie te esté narigoneando, te esté manipulando, te esté dominando a través de sus herramientas que tiene. Estudie y ustedes se van a dar cuenta que cuando alguien lo trata de vejar, de abusar, usted, no importa su condición, se le va a parar en dos patas y lo va a enfrentar. Y lo va a enfrentar por el abuso. Yo tengo unos casos de oficiales del Ministerio de Defensa, coroneles, de cosas con evidencias, coroneles, de abusos que cometieron con soldados, abusos. Y lo tengo todo documentado. Que eso nosotros vamos a venir ahora con unos programas y lo vamos a publicar. ¿Por qué? Porque yo no me puedo desdecir. Yo no puedo tolerar ese tipo de cosas. Y esas cosas se van a hacer públicas. Eso se va a hacer público. Eso se va a publicar en esta semana. Se va a publicar. Porque no puede ser que una gente se dedique a dañar sin medir las consecuencias, el impacto, el daño que hace a los demás por el simple hecho de que yo tengo el poder. Eso hay que terminarlo. El mando debe actuar ya más a través de políticas y procedimientos que asuntos personalizados.
no puede continuar así. No puede continuar así. Tú no puedes violentar procesos para tú dañar a un soldado por el simple hecho que tú eres un coronel. Eso no se puede permitir. Entonces, señores, eso eran parte de los episodios que yo viví en esa escolta de tantos golpeos sistemáticos. Y yo le digo a cualquiera, no se lleven de ver esos muchachos con trajes. El lugar donde República Dominicana es el país que más se maltrata a los escoltas, porque son militares y no hablan, pero son excesivamente explotados, maltratados, marginados, vejados, desconsiderados, vulnerados, perseguidos. Todo eso se le hace a un oficial que está trabajando con un funcionario. Y entre ellos mismos también hacen todo ese tipo de vagabundería para estar más cerca del jefe. Todos esos funcionarios de tercera categoría, ministros, muchísimos, no todos, pero hay muchos que lo que son es perros con los guardias, abusadores. Esto porque no es un país que tiene amenazas, que tiene situaciones, pero si fuera un país que Haití hubieran grupos terroristas y vinieran aquí a reventar gente, el comportamiento con la seguridad fuera diferente. Pero como este es un país de paz, aquí no le importa eso. Ellos andan con escolta por capricho, por lujo, porque les interesa dar vuelta y estar de privones. Por eso. Pero eso fue una experiencia pésima. Ahí yo vi de todo ahí. Una jauría de ladrones. Lo que yo pude ver ahí en esa escolta. Y lo último, señores, para que ustedes vean lo que me hicieron a mí. El jefe de la seguridad me llama un día y me dice, Néstor, búscame todos tus documentos, tu acta de nacimiento, todo tu proceso, para nosotros gestionarte para el próximo viaje que venga, darte una participación y que tú puedas hacer tu trabajo de la misma manera que tú lo haces aquí. Me dijo él. Yo, bueno, motivado porque es parte de la motivación, creyendo en ese personaje, busco los documentos, se lo entrego. Como a los 5 meses, vuelve y me dice lo mismo, que busque los documentos. Es un acta de nacimiento legalizada en ese momento que existía, y yo busco los documentos, el mismo procedimiento, y se lo entrego de nuevo. Señores, al año y pico, después de eso, un año y pico, después que hicieron muchísimos viajes y todo eso, al año y pico, me dice lo mismo, que busque los documentos. Que sí, que busqué los documentos 3 veces, yo ganando 20,000 pesos. Que eso, yo sacar 500 pesos en un mes, señores, era un hoyo porque uno tiene compromiso. Con su compromiso ganando 20,000 pesos. Yo busqué los documentos en 3 ocasiones. Y el director de protocolos, o de protocolo, perdón, el director de protocolo me dice un día en la iglesia donde Cándida Montilla de Medina era muy recurrente en la San Pío. Ella iba mucho en ese momento a esa iglesia y nosotros la acompañábamos con mucho gusto. Me dice el encargado de protocolo, mira, el jefe de seguridad me da los papeles tuyos, todos tus documentos para el asunto, y me decía que lo votara. Señores, ustedes están escuchando eso. Después que él me hacía hacer todos esos viajes, me decía, él que buscara dinero y buscaba dinero y todo eso, se lo entregaba al de protocolo para que lo votara. Me lo dijo él, a mí. Me dijo eso. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar a un delincuentazo que haga eso? Que lo hizo conmigo. ¿Cómo yo puedo perdonar eso? ¿Cómo yo puedo tolerar ese tipo de cosas con una gente por el simple hecho de que tú eres un infeliz que está ahí, tú con tu poder? Entonces, al final, lo votaron. ¿Por qué lo votaron? Bueno,
ahí están, hay una serie de documentos ahí por la cual lo votaron. Memento mori. Recuerda que morirás. Recuerda que morirás. A la mayoría de esos ladronazos los sacaron de ahí.